Buenos días, ¿Qué tal? Encantado de estar señor otra vez Longoria, contigo. ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Nos volvemos a reencontrar, ahora Exactamente, sí, desde el sí. otro lado, ¿no? Exacto, Desde el ahora lado oscuro. con el lado oscuro, exacto. Sí, sí, ¿Cómo definirías el trabajo de producir una película? Si se puede definir. es ser como, eso lo decía, es como ser el profesor en una guardería, ¿no? Tienes que ocuparte de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer en el tiempo que dice que lo va a hacer y creo que de alguna manera está un poco infravalorado eso que te comentaba un poco antes, que creo que la labor del productor, mucha gente piensa que los productores somos unos tipos que tenemos una chequera, ¿no? Con puro y que nos dedicamos a quedarnos el dinero o a gastarnos el dinero, pero que en A verdad blanquearlo, ¿no? sí, pero en verdad no tiene nada que ver con eso. Hoy en día, y creo que en la televisión se ha visto más claramente, ¿no? Los productores son esencialmente también parte del alma creativa y del equipo de la película que hace que la película sea lo que es, ¿no? De alguna manera eso creo que está un poco infravalorado. Creo que eh, la mayoría de los directores mejoran con un buen productor, y hay muchos productores que hacen que las películas que producen sean mejores de lo que serían sin ellos, seguro. Y desde luego el 99% de las películas no ocurrirían si no hubiese un productor. Entonces ahora qué pasa, que claro, hay mucho intrusismo. Yo soy vicepresidente del European Producers Club, que es el club de productores europeos, y estamos viendo que cada vez hay más gente que está entrando o quiere figurar como productores financieros, inversores, fiscales, que aparecen como productores en las películas. Entonces, claro, eso en Estados Unidos está muy claro, ¿no? Está el Guild, el PGA, el Producers Guild of America, y o eres productor de verdad o no puedes ser figurar como productor, ¿no? Y creo que eso es algo que en lo que estamos trabajando y que lo vamos a implementar, porque es que si no, parece que cualquiera puede producir una película. Y eso, como decía Garci, hacer una, una buena película no es tan fácil, porque si no lo harían los bancos. Siempre lo he pensado. Además, ahora vengo de una charla entre que Jaime Rosales lo ha explicado muy bien. Hay una parte creativa y una parte industrial. Y hay que fusionar esas dos cosas para que eso funcione. Porque cuando una es más que otra, la cosa no funciona. ¿Cómo, cuando te llega un proyecto, Álvaro, cómo sabes que eso va a funcionar? Eso se trabaja, hay una Hombre, yo creo intuición. que es todo, es trabajar en el paquete, en el empaquetado, ¿no? No es lo mismo que dirija una película como Poliamor para principiantes, Fernando Colomo, que otra cosa distinta, que la dirigiese Julio Medem, por ejemplo, ¿no? Sería la misma película, serían totalmente distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Poliamor, esta es una película que yo voy a ofrecerle a Fernando, o sea, que no es una idea que tenga, no es una iniciativa del director, sino que es una iniciativa de los productores, que yo creo que de alguna manera muchas veces entendemos muy bien o intentamos ser eh, como la conexión entre el talento y el mercado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere el mercado? Pues el productor es el que tiene que intuir lo que, dónde va a estar el mercado para poder producir el producto para que luego la gente lo quiera, ¿no? Nos pasó con Campeones, de la que yo también soy productor, que nadie quería la película. Porque lo que pasa mucho con los compradores de las televisiones, y es normal, y con las plataformas, es que ellos están en lo que acaban de comprar. Y están pensando en lo que les está funcionando en ese momento, pero no están pensando en qué va a funcionar dentro de 2 años, necesariamente. No tienen esa bola de cristal. Y ahí es donde entra la labor del productor, que tienes que estar pensando qué es lo que va a querer la gente dentro de 2 años. No no cuando la vendes, sino cuando la entregas, ¿no? Es una labor divertida, ¿no? Y luego, claro, ¿qué casting eliges, no? Porque el casting, el valor de los actores eh, es proporcional, porque el valor de los actores y el precio de los actores no siempre es lo mismo, ¿no? Y al final una película tiene un presupuesto y ese presupuesto es fundamental que la película se pueda hacer por el dinero que hay. Entonces, la labor del productor es muy compleja, ¿no? Y quizá por eso es poco entendida, ¿no? Tiene una parte creativa, una parte industrial, una parte de psicoanalista, una parte de marketing, un poco de todo, ¿no? Y luego estar muy encima. Yo personalmente, y nosotros en Morena, todos los productores, somos productores muy creativos, ¿no? Estamos muy metidos en el rodaje, estamos muy metidos en el montaje y estamos siendo la figura que le dice al director o al montador o al equipo en general esa opinión que muchas veces no tienen.
porque pasa que generalmente el talento y el estrellazgo genera ese fulgor que ciega a todos, entonces nadie les dice la verdad, si la cosa está larga, lenta, si no hay, la música no funciona, eso es muy difícil que alguien coja a un director y le diga tu película no me funciona, ¿no? Y porque pues, nadie gana haciendo eso, es la labor del productor, el coger una película y decirla está larga, está corta, falta música, no falta música, o este gag no funciona, o hay que trabajarlo más, o todavía no estamos listos, o lo que sea, ¿no? Yo creo que está un poco infravalorado. Es una pena porque cuando eres director, yo siempre digo, yo también soy director, y cuando yo soy director, siempre que digo algo, todo el mundo me dice, ¡oh, qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea! Y cuando soy productor, muchas veces te miran como diciendo, ¡oh, ya está el productor con sus ideas! ¿No? Y soy la misma persona, es la misma idea, ¿no? ¿De dónde te viene este guión de Poliamor para principiantes? Y luego, Mira, ¿por qué se la envías? Bueno, es una pregunta con dos partes. Y después, ¿por qué piensas en Colomo y no en otra persona? Mira, nosotros, Berta Moreno, que también trabaja conmigo, estábamos pensando desde hace mucho tiempo en hacer una película de humor inteligente, un poco en la escuela de Berlanga, ¿no? Siguiendo un poco ese tipo de películas que eran muy españolas, que tenían un toque costumbrista, ¿no? Que hablando de la sociedad y que además no fuesen solo la comedia del slapstick de me caigo por las escaleras o me tiro un pedo, ¿no? Esa comedia inteligente. Entonces nos pareció que Colomo es ahora mismo uno de los directores que tienen esa característica, ¿no? Que es una persona que trabaja muchísimo los guiones, que trabaja muchísimo con los actores y que tiene esa inteligencia que permite que las películas, aunque sea una comedia, tengan un mensaje, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. En el caso de Poliamor es exactamente eso, ¿no? Es una película que tiene un mensaje, analiza la sociedad y la retrata tanto que a veces que te parece hasta ridícula, pero es que es así, ¿sabes? O sea, somos infantiles, somos cortoplacistas, somos egoístas, somos todo eso que se cuenta en la película. Cortoplacista, me encanta esa palabra. Sí, total, somos, o sea, es la verdad, ¿no? Pero, ¿tú encargas el guión o el guión te viene? No, esto fue un desarrollo que hicimos desde el principio con Fernando. Hablamos con Fernando, empezamos a hablar de diferentes conceptos y entonces él... a través de su hijo, que eso te lo contará él, porque él vive con su hijo y su hijo es más joven y entonces tiene contactos o gente conocida que está en el mundo del poliamor y qué sé. Y así nos lo dijo un día y así empezó la cosa, pero digamos que es un proyecto que desarrollamos desde cero, ¿no? A ti si tuvieras que quedarte con una secuencia, porque para mí la secuencia del parque, que no desvelaremos detalles por supuesto, pero la secuencia del parque para mí es la secuencia. ¿Para ti es la secuencia también? Totalmente de acuerdo contigo, me parece Esto de guión ya la descojonado. mejor. Ya descojonado. Ya sabíamos que yo creo que hace mucha falta, yo se lo decía a Kim, que hace mucha falta reírse de uno mismo. Y siempre nos reímos de otros, pero no de uno mismo. Hay que reírse de uno mismo. Es que eso es lo que yo creo que Colomo hace muy bien, ¿no? Yo creo que el poder enfrentarte a algo que estamos, o sea, esto del poliamor y de las relaciones sociales, de los youtubers, del egoísmo, el cortoplacismo este que decimos, de yo quiero mi satisfacción mía ahora, ¿no? Que eso es un poco de lo que habla esto, ¿no? O sea, un poco gente que lo que busca es la satisfacción inmediata, ¿no? O el que todo va bien, un poco como niño, un mundo un poco infantilizado, por eso ese punto de vista del cómic, que me parece muy interesante, ¿no? Que en el fondo estamos viviendo todo como si fuese un cómic. De ser otro, ¿no? El traje, la máscara, de ser otro, de no querer ser lo que eres. Pero la secuencia del parque es maravillosa porque te enseña un poco eso, ¿no? O sea, cómo reacciona la gente y luego lo lleva hasta el punto de la ridiculez, pero no, ¿sabes? O sea, en el fondo el poliamor lo podía haber llevado, o podían con las guionistas haberlo llevado a un sitio mucho más histriónico, ¿no? Pero no, se busca normalizar, o sea, no, en ningún momento se intenta burlarse de eso. No, para nada. Yo le comentaba que ayer hubo espectadores, y esto me gusta comentarlo con vosotros, la gente del equipo, que salieron como ofendidos de la peli, dice que era ofensiva, y yo me quedé, pero es que ahora un pájaro negro pasa por delante tuyo y ya te ofende, no sé, hemos
hemos perdido un poco el Oremus, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas en qué momento nos Estamos hemos quedado? hablando de, yo creo que estamos hablando de esta preocupación que yo tengo de la infravaloración del productor, Vale, de la labor del sí, productor sí, ahora sí. versus la labor del director y cómo la tele ha puesto un poco, ha traído de vuelta esta figura. Justo lo que te iba a contar cuando nos interrumpieron era este concepto del showrunner que en Estados Unidos han inventado. Bueno, sabes que la relación de los productores en Estados Unidos es diferente a la que hay aquí, ¿no? Pero en Estados Unidos llevan años ya con esta figura del showrunner, que es la que, digamos, el productor, director, guionista, jefe de las series y que creo que funciona muy bien. Al final es esa bicefalia que tiene el cine del productor y director, que tienen que estar en constante, digamos, equilibrio o negociación, funciona bastante bien, pero creo que en una serie es muchísimo más complicada. Por eso la labor de la figura del showrunner a mí me parece una figura muy, muy inteligente, ¿no? Porque creo que al final tú no puedes tomar decisiones sobre el guión, sobre el casting o sobre el rodaje sin tener en cuenta el presupuesto, la relación con la cadena, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues quizá el cine antiguamente era diferente, ¿no? Pero yo creo que ya ha cambiado hoy en día. Muchas de las películas que se hacen tienen unos clientes que saben muy bien lo que quieren. Entonces tú como productor tienes que decirle al director, oye, que la cadena quiere una película así, para eso han pagado tanto dinero, ¿no? Y el director, claro, algunos lo entienden, como el caso de Colomo, que es un placer, un lujo trabajar con él, y otros no tanto, ¿no? Pero yo creo que esa división tan grande que está habiendo entre el cine autor, que yo reivindico y que creo que va a volver, pero que ahora mismo prácticamente está desaparecido, y el cine comercial, ¿no? Nosotros intentamos ahí quedarnos como en medio, ¿no? ¿Por qué crees que va a volver? ¿O va Porque a tener creo que la ese- gente está va a harta tener ese espacio que yo creo que la necesita? gente está harta de basura. Ya. Está harta de basura. O sea, yo lo siento, pero ¿En la serio? realidad es que ¿Crees? se produce mucha basura. Ya. Y la gente, Pero no da, todo da el dinero, ¿no? Ese tipo de cine así súper mega comercial, ¿no? Tú sabes que nadie se dedica al cine para ganar dinero, ¿no? Ya, Y el que lo hace está mal está yo muy creo que se equivocado. deberían dedicar a los videojuegos, a lo mejor. Sí. No, pero yo creo que es importante no olvidar que la industria del cine es también cultura, es también arte, ¿no? Y el cine de autor es eso. Cuando tú te dejas llevar por lo que decide la gran mayoría del público, o es el público el que manda, pues pierdes al autor. Y en el momento que pierdes al autor, ¿qué pasa? Que acabamos haciendo todos lo mismo, ¿no? Es ese mundo del remake, de la quinta parte, de la décima parte, repetición. sí, de volvamos a hacer la misma película otra vez, ¿no? O sea, es que al final eso les ha pasado a los estudios americanos y creo que ellos lo están sufriendo, ¿no? De hecho, no hay más que ver la selección de los Oscars. Yo, como tengo la suerte de ser académico, veo todas y digo, joder, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde están esos blockbusters súper comerciales? ¿Qué pasa? Que claro, ¿qué es lo que funciona? El cine de autor. ¿Por qué? Porque los académicos de Hollywood reivindican la labor del director y del guionista y del productor como artistas. Yo a mí me ha envidiado, ahora que comentas esto, me ha envidiado mucho la cinematografía francesa porque saben hacer ese cine comercial con ese punto de profundidad y sensibilidad. Y aquí nos cuesta hacer ese tipo de cine, no sé por qué. O a veces es un cine como muy de gente televisiva y cuatro jajás y les falta un poco ese tipo de comedia, un poco, como decías tú, un poco más inteligente, que no traten al espectador como un mero bobo que está allí, ¡ah, qué guay! Sí, yo como en mis películas como director siempre digo que lo más importante para mí es no tratar al espectador como un idiota, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. O sea, yo creo que al final creo que hay productos diferentes, ¿no? Está el producto de entretenimiento puro y duro, que lo que quieres hacer es desconectar tu cerebro para irte a la cama, vamos, que eso es una cosa, que no es que sea mejor ni peor, pero no es eso lo mismo que el cine de autor, eso no es un arte, eso es una industria de entretenimiento pura y dura, que creo que es importante que siempre existan esas dos partes, ¿no? O que se junten, pero no perder nunca la parte del arte del audiovisual, porque entonces estamos perdidos, acabaremos haciendo hot dogs, ¿no? Y eso no es el objetivo. Y por lo menos no es el mío. Yo tengo la suerte de que puedo elegir lo que hago. Y yo no hago lo que quiero. O sea, no hago cualquier cosa, yo hago lo que quiero.
porque creo que todos en este negocio, y tú también, somos gente que tenemos una pasión y nos gusta hacerlo porque nos gusta hacer lo que hacemos. Para hacer cosas en las que no creo, prefiero no hacerlas. Tengo la suerte de poder elegir. Una vez viste la película, porque tú eres de los productores que va al rodaje y está ahí... Sí, yo hago el making of. De hecho, el making of de esta peli lo he hecho yo. He hecho prácticamente el making de todas mis películas. ¿Y eres muy pesado o dejas más Yo creo que el productor tiene que trabajar mucho en el guión, tiene que trabajar mucho en el montaje y en el rodaje lo menos posible. O sea, creo que por eso me gusta mucho estar en el rodaje. Pero me siento muy extraño siempre estando al lado del combo con el director diciéndole qué bonito, qué no bonito. O sea, a esas alturas, eso lo aprendí de un gran productor que se llama Paul Rassam, un productor francés que ha hecho de Pathé, uno de los fundadores de Pathé, que me dijo un día, ¿para qué vas al rodaje? Le digo, ¿pero cómo que no voy a ir al rodaje? Me dice, no, tú todo el trabajo lo tienes que hacer antes o después, pero cuando llegas al rodaje, lo peor que puedes hacer es traer una opinión diferente, porque entonces la lías. A lo mejor puedes estar... También puedes generar tensión, ¿no? Demasiada tensión al director o al decir, hostia, está el señor Longoria, está Álvaro aquí... No, pero yo tengo muy buena relación con mis directores, o sea, yo tengo una relación de un tipo muy equipo, cercano. o sea, no soy... Yo no soy el típico productor que llega y... Y por eso me gusta mucho hacer el making, porque siendo el que hace el making eres casi en el escalafón de la de la película el último de todos, ¿no? La puerta. Y entonces yo me gusta estar ahí en ese puesto, ¿no? El primero que llega, el último que se va. Y se enteras de todo, ¿no? Y aparte me divierte mucho porque aprendo mucho. Puedo ver lo que hacen los demás, me entero de cosas y el making de esta peli es muy divertido, ya te lo pasaré porque hemos hecho un making deconstruido. Deconstruido, que es romper totalmente la idea del making y enfrentarlo como si fuese casi un videoclip, ¿no? Todo el rato, como muy estético, muy divertido. A mí me gusta mucho una película sobre un making que es el diario de cuento de verano de una peli de Eric Rohmer, y dos tipos pues hicieron un making y es una película en sí misma que bueno, se puede ver tranquilamente sin haber visto la película. Es como tiene, no sé, logran coger esa naturalidad y esa cercanía que tenía Eric Rohmer cuando filmaba, ¿no? Qué divertido, es una maravilla en el fondo, ¿no? El otro día me decía alguien, que no diré quién, ya nadie quiere ver los makings. Y le digo, eso no es verdad. No es verdad. No es verdad, es lo más divertido, ver lo que ha pasado por dentro. El otro día vi el making de Libertad. No sé, por la he visto en el cine, he visto una parte cinematográfica. Ah, bueno, pues yo he visto primeros los episodios, algunos, pero me interesó mucho el making porque entiendes tantas cosas, ¿no? Claro. De qué decisiones se han tomado, por qué se hace así, por qué este actor, por qué tal. Es muy interesante. A mí me gusta mucho, quizá porque aprendo, ¿no? Cuando visteis la película acabada, ¿era esa película que queríais hacer? Esta. Sí. Es mucho mejor de lo que pensábamos. ¿Por qué? Esto queda muy mal decirlo, ¿eh? No, porque, a ver, esta película empezó de cero, ¿no? Vale. Tú imagínate que empezamos Colomo, Berta, que está por aquí, sí, que trabaja conmigo, y yo, hablamos con Fernando y le dijimos, Colomo, queremos hacer una película de Berlanga, digamos, ¿no? Por ponerlo simplificarlo, ¿no? Entonces empezamos de cero, total. Y entonces empezamos. Una peli de Ozores, que también hay que reivindicarlo, ¿no? También. Porque, por ejemplo, ese tipo de pelis que hacía él, como que vienen los socialistas, eran muy divertidas y ahora vistas con el tiempo, hablan de un momento muy importante. O sea, hay que reivindicarla, a mí me encanta. Es que es así, o sea, yo creo que la comedia no debe ser. No por ser comedia no tiene que tener profundidad. No, claro. O sea, entonces empezamos de cero. Hablando, de hecho hablamos de otras ideas, algunas ideas han quedado ahí para quizás verlas más tarde, y entonces un día Fernando, a través de su hijo, le presentaron la idea del poliamor, y cuando nos lo contó nos pareció, además, creo que está muy inteligente, y a mí me gusta mucho eso de Fernando, esa visión de joven, ¿no? O sea, es un director con mucha experiencia, pero es un tío que ve las cosas desde el punto de vista joven, ¿no? O sea, los youtubers, las relaciones poliamorosas, un poco todo el mundo del cómic, ¿no? Que en el fondo es lo que es prominente. O sea, para los jóvenes de hoy en día, ellos ven todo el mundo como un cómic, ¿sabes? Le ponen una pegatina, un no sé qué, dura 1 minuto 40 y fuera, ¿no? O sea, es la realidad. Sí. Se ha simplificado todo, ¿no? Todo. Entonces, y el tiempo se ha reducido al máximo, ¿eh? Y entonces es lo que me gusta
mucho de la película, el resultado final. Y luego es verdad que trabajando con Carra, con Tony, los actores han colaborado mucho, han participado mucho en, en las bromas y en la profundidad de las relaciones entre los personajes. Carra para mí es un genio total, y él le da a su personaje una profundidad que es clave para la película. O sea, si te fijas, tú ves la película y el personaje de Carra, en el fondo, me recuerda un poco al personaje del alcalde de Tiburón. No sé si te acuerdas de Tiburón, pero el personaje del alcalde de Tiburón es un personaje absolutamente clave para todo. Claro, porque está en esa coyuntura claro, el tiburón da mucho dinero. Sí, bueno, y claro, pero mata también. ¿Cómo vas a cerrar las...? O sea, todo lo que dice el alcalde de Tiburón es una de mis películas favoritas, pero ese personaje que quizá lo ve todo desde un punto de vista como de fuera, ¿no? De fuera. Y esto es lo que le pasa a Carra, que es el único que en el fondo está diciendo, pero a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Porque claro, no es ni poliamoroso ni tal, pero me gusta ese personaje mucho porque desarrolló mucho la relación con Kim, ¿no? Que al final esa relación entre los dos, ese arco, yo creo que es lo que hace que la película sea tan entrañable, ¿no? ¿Y por qué crees que la película ha mejorado de la primera visión que tenía? Porque... Bueno, es que al principio no era nada, o sea, al principio, ¿no? Todo, digamos que la película se ha montado alrededor de la secuencia del retiro. Vale. La secuencia del retiro es una secuencia basada en una experiencia real de Fernando, porque él, cuando empezamos a investigar, él fue al retiro a ver una reunión de poliamorosos. Y entonces la película, un poco, quizá ese fue el germen, ¿no? Entonces, no, pero toda esa secuencia es total, porque bueno, es total. Sí, luego si quieres ya te cuento, porque me parece que el espectador se tiene que sorprender, porque es casi un cortometraje en sí mismo. Todo lo que va ocurriendo, todo lo que les va ocurriendo, ¿no? Y todo el enredo, ¿no? Porque siempre tiene que haber enredo. Ahora para terminar, Álvaro, me gustaría que me dijeras que... porque yo ya te pregunté qué película cambió tu mirada como espectador. Ahora me gustaría reformularte la pregunta y decirte... dime una película o una serie, plataforma o cine. Bueno, si es en cine también vale. Ahora que vemos tanta plataforma con esto del confinamiento, la pandemia y tal, que te haya molado, que te haya gustado muchísimo y recomiendas a tus amigos, tus familiares, tus íntimos. A mí me parece que si tuviese que elegir una película para ver este año es Nomadland. Me parece una obra maestra. Es difícil hacer una obra maestra y Nomadland es una obra maestra. Es una cosa alucinante, es una película sorprendente, cine autor en estado puro, pero un retrato de una sociedad americana destruida, que es una joya de verdad y te hace reflexionar. A mí me pasa con las obras maestras que se me quedan en la cabeza, ¿no? Y no me pasa muchas veces, pero Nomadland es una película que la vi y me he quedado fascinado. Choqueado, no sé, la recomiendo, me parece una gran película. Que te hubiera encantado producir, ¿no? ¡Buah! Sobre todo, a ver, Nomadland, veamos, desde el punto de vista de un productor, es una película de una directora que es su segunda película. Sí. Sobre una tía que vive en una autocaravana donde prácticamente no pasa absolutamente nada. Ahora la actriz probablemente va a ganar el Oscar y tal, pero no es la actriz más, digamos, flashy, no es la más guapa ni la más nada, ¿no? Es una gran actriz, pero es una película casi muy difícil, ¿no? Y yo, como soy de Atleti, a mí me gustan las cosas, los retos difíciles. Yo también soy del Atleti, Álvaro, nos van a hacer sufrir estas últimas jornadas. Pero es que si no podría ser de otra manera. Ya. Si hubiésemos ganado ya, qué rollo. No, pero es que... Bueno, luego si quieres seguimos. Gracias, Álvaro, nuevamente por hablar contigo. Muchas gracias por tu trabajo, por la peli. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Fenomenal, que será pronto. Sí, será adelante, detrás, no sé. Esto lo decías tú. Muy bien.